Muy buenas noches a cada uno de los que están sintonizando este Facebook Live. Queremos agradecerles por este tiempo, por este espacio que nos brindan para poder estar un momento con ustedes. Siéntanse bienvenidos a este séptimo Congreso Internacional de Didáctica de la Matemática. Vamos a iniciar con el acto protocolario. Quiero dejar en este momento para que dé palabra de bienvenida el maestro Juan Carlos Ruiz Castillo. Muy buenas noches a todos. Agradecemos su presencia. Realmente, pues, es una nueva oportunidad para poder compartir con todos formas de poder transmitir el conocimiento matemático como una disciplina específica y también el poder aprovechar para conocer y socializar con nuestros colegas de otras partes de América y partes de Europa, que también está el Congreso y también tenemos de conocimiento de algunas personas que están en África. Entonces, es grato para nosotros que nos acompañen y esperamos que con este inicio y con todo el desarrollo del Congreso podamos tener una presentación agradable para todos. Bienvenidos a todos. Muchas gracias, maestro Juan Carlos. Queremos dar ahora palabras al doctor César Milián, director del CUNOC. Muy bien, vamos en este momento a dejarle un espacio al doctor Walter Poroj, quien es director de posgrados de CUNOC. En este momento le dejamos el espacio. Miguel, Sí, entonces dejamos el tiempo ahorita al doctor César Milián. dejamos este espacio al doctor César Milián. Muy buena noche. No sé si por ahí me escuchan, perdonen que tengo aquí un pequeño problema de conexión. Sí, sí lo escuchamos. Excelente, muchas gracias. Qué gusto poder saludar a todos y cada uno de los que ya están en la sala. Reciban el cordial saludo de la Dirección General del Centro Universitario de Occidente. Agradecerles a todos los que están en la organización de este magnífico evento, el cual ha tenido una gran aceptación con más de 1.500 participantes, lo cual nos demuestra que estamos sabidos de la actualización de la educación, de la academia. Por lo tanto, mi agradecimiento al grupo organizador de la maestría en matemática, a su coordinador, al doctor Hugo Rochón, de igual manera Congreso Internacional de Educación e Innovación. Y me llamó poderosamente la atención cuando en un estudio se presentaba que a raíz de la pandemia ha habido un detrimento en el rendimiento en lectura y poderosamente me llama la atención que también en matemática, lo cual por ello quiero yo felicitar a los organizadores porque de esta manera vamos a poder hacer énfasis y fortalecer este evento con la participación de excelentes expositores nacionales e internacionales, agradeciendo a cada uno el favor de conectarse y también de creer en la Tricentenaria Universidad de San Carlos de Guatemala y muy en especial
en el Centro Universitario de Occidente. Ir y enseñar a todos es nuestro lema, por ello los invito para que todo lo que podamos obtener en conocimientos que van a compartir los expositores, podamos también nosotros replicar estos mismos en las aulas universitarias, en las aulas de nivel medio, en las aulas de nivel primaria, donde tengamos la oportunidad de desenvolvernos y poder poner en práctica estos conocimientos. Así es de que felicitaciones a cada uno de ustedes, felicitaciones a los organizadores y que se aproveche al máximo este evento. Reciban un saludo a la distancia y quedo como siempre a sus respetables órdenes. Que Dios les bendiga y que aprovechemos al máximo el evento. Hasta luego. Queremos agradecer al doctor César Milián, quien es el director de CUNOC, por las palabras que el día de hoy nos está compartiendo. Vamos a dejarle ahora un espacio al doctor Hugo Rochón, quien es el coordinador de la maestría en didáctica de la matemática. Doctor Hugo, el tiempo con usted. Muchas gracias por el espacio, estimado Miguel. Cada uno de ustedes tenga la mejor de las noches. Qué gusto estar nuevamente acá, un año más, en un congreso internacional de parte del programa de la Maestría Didáctica de la Matemática. Creo que es importante en este momento, al inicio de un evento tan importante, darle honor a quien honor merece, tanto al maestro Juan Carlos Ruiz, como a cada uno de los maestrantes que se han puesto a trabajar bastante duro y de una forma muy ardua para organizar este Congreso Internacional de Didáctica de la Matemática para el año 2024. Es interesante, prácticamente duplicamos el número de participantes de los años anteriores, del año 2022 y del año 2023, donde pues este grupo de organizadores dirigidos por el maestro Juan Carlos Ruiz Castillo, pues ya había sido un éxito y ahora pues el número pues aumenta. ¿Por qué es importante el número? Porque en realidad la idea de este tipo de actividades académicas es incidir a diferentes partes y a diferentes partes de Guatemala, que es a donde pues está pensado el programa de didáctica de la matemática, pero aún mejor, a diferentes partes de Latinoamérica y del mundo. Un agradecimiento a cada uno de los expositores que estará en este congreso de talla nacional y de talla internacional. La didáctica de la matemática hasta hace un tiempo pues venía en crecimiento y cada vez se va fortaleciendo más. Es interesante cómo los estudiantes guatemaltecos se van preocupando cada vez más por la matemática, los profesores se preocupan cada vez más por la didáctica de la matemática. Entonces, una felicitación a este grupo de personas que hacen posible esta organización. Gracias a nuestras autoridades por el acompañamiento, por creer en este programa, porque pues les dan continuidad y autorización. No quiero extenderme tanto, pero quiero compartirles que actualmente el programa de didáctica de la matemática del Centro Universitario de Occidente es un programa autoevaluado y que ha sido en un porcentaje alto, ha tenido un porcentaje alto de aceptación. Por lo tanto, el CEP ha autorizado a que podamos continuar con la apertura de cortes y eso es una buena noticia tanto para el Centro Universitario de Occidente como para la Universidad de San Carlos de Guatemala. Una bienvenida a todos fraternal y disfrutemos de este amplio grupo de expertos para poder construir conocimiento. Muchas gracias por el espacio, estimado maestrante Miguel Cordero. Muchas gracias al doctor Hugo Orochón, quien es el director, en este caso, de la maestría en didáctica de la matemática. En esta ocasión y para cada uno de los que nos está sintonizando, vamos a presenciar un video conmemorativo para el doctor Brosiu. Así es que atención en este momento para el video que van a ver en pantalla. Guy Brosseau es un reconocido matemático y educador francés, nacido el 10 de octubre de 1933. Es conocido principalmente por sus contribuciones a la didáctica de la matemática, especialmente en el ámbito de la educación matemática temprana. Brosseau se graduó como ingeniero
de la Escuela Politécnica en Francia en 1956 y luego continuó sus estudios en la Escuela Nacional Superior de Telecomunicaciones. Después de trabajar brevemente en la industria, se interesó por la educación y la pedagogía. En la década de 1970, comenzó a centrar su atención en la enseñanza de las matemáticas, investigando cómo los estudiantes aprenden conceptos matemáticos y cómo los profesores pueden mejorar sus métodos de enseñanza. Es especialmente conocido por su teoría de la didáctica de las matemáticas, que se centra en el concepto de situaciones didácticas. La teoría de Brousseau postula que el aprendizaje de las matemáticas ocurre mejor cuando los estudiantes se enfrentan a situaciones concretas o problemas que les desafían a aplicar conceptos matemáticos en un contexto significativo. Según esta teoría, los profesores deben diseñar cuidadosamente estas situaciones didácticas para promover un aprendizaje efectivo y significativo. Además de su trabajo teórico, desarrolló materiales educativos y programas de formación para profesores con el objetivo de promover prácticas de enseñanza más efectivas en matemáticas. Su trabajo ha tenido un gran impacto en la educación matemática en Francia y en otros países. A lo largo de su carrera, publicó numerosos libros y artículos sobre educación matemática e impartió conferencias y seminarios en todo el mundo. Su trabajo ha sido reconocido con varios premios y distinciones y ha influenciado a generaciones de educadores y matemáticos en todo el mundo. Es considerado una figura destacada en el campo de la educación matemática y su legado perdura a través de sus ideas y contribuciones a la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas. Hoy nos reunimos para honrar la memoria y el legado de un gigante en el campo de la educación matemática. Su vida estuvo marcada por una dedicación apasionada a comprender y mejorar la forma en que enseñamos y aprendemos matemáticas. Fue mucho más que un matemático y educador. Fue un visionario que desafiaba las convenciones y trazaba nuevos caminos. Su teoría de las situaciones didácticas no solo transformó la manera en que concebimos la enseñanza de esta disciplina, sino que también inspiró a generaciones de educadores en todo el mundo a repensar sus enfoques pedagógicos. Su incansable búsqueda de la excelencia en la educación se reflejaba en su compromiso con la investigación, la enseñanza y la creación de recursos educativos innovadores. Brousseau no solo nos legó un vasto corpus teórico, sino también una profunda comprensión de cómo los estudiantes aprenden y cómo los profesores pueden guiar este proceso de manera efectiva. Cada estudiante que ha experimentado el poder transformador de sus métodos, cada profesor que ha encontrado inspiración en sus escritos, cada investigador que ha profundizado en sus ideas, todos somos seguidores de su visión y su pasión. Su influencia perdurará en las aulas durante muchas generaciones por venir, guiándonos en nuestro viaje hacia una educación matemática más inclusiva, significativa y enriquecedora. Que su legado perdure como una inspiración eterna para todos aquellos que buscan el camino hacia un mundo donde las matemáticas sean una fuente de empoderamiento y realización para cada individuo. Es así como a través de este congreso queremos honrar la vida del doctor Guy Brousseau. Queremos ahora dejarle un espacio a Celeste Espinales para la presentación del doctor Pedro Morales Almazán. Gracias, Miguel. Muy buenas noches a todos. Yo tengo el gusto y el honor de presentar en esta noche a nuestro conferencista invitado, el doctor Pedro Morales Almazán. Voy a compartir su semblanza. Seguramente aquí es solamente un poco de todo lo que el doctor pues, ha logrado durante su vida. Pedro Morales Almazán es doctor y magíster en matemáticas por la Universidad de Baylor.
Es licenciado en Matemáticas con distinción magna cum laude e ingeniero electrónico con el Premio a la Excelencia Académica por la Universidad de San Carlos de Guatemala. Es profesor de cursos de matemática a nivel de pregrado en la Universidad de California en Santa Cruz, en donde utiliza diversas metodologías de enseñanza, como el estilo tradicional de conferencia, aula invertida y aprendizaje basado en la indagación. Ha sido instructor en línea de cursos de pregrado en matemáticas para carreras de educación en la Universidad de Texas en Austin. Fue profesor permanente y profesor adjunto de cursos de matemáticas a nivel de pregrado en la Universidad de Baylor. Fue profesor adjunto de cursos de nivel de pregrado en las facultades de Ingeniería y Farmacia en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Es parte de la Red Internacional de Científicos de Guatemala. Ha participado en múltiples reuniones académicas, talleres, conferencias, entre otras, en Guatemala, Salvador, Costa Rica, México, Colombia, Perú, Chile, Brasil, Austria, Reino Unido, Estados Unidos, entre otros países y eventos en línea. Ha participado en diversos círculos y comités de matemáticas y de profesores de matemáticas. Es investigador y autor de muchos artículos científicos publicados en revistas de renombre. Así que, bienvenido, doctor Pedro, qué gusto tenerlo por acá. Muchas gracias. Gracias por la bonita presentación. Y pues me siento muy afortunado de poder estar aquí compartiendo con ustedes. De nuevo, muchas gracias por esta invitación y pues enhorabuena por organizar este evento. Definitivamente esta es una de las ventajas que tenemos ahora con la tecnología, que podemos estar un poquito más cerca, aunque sea que estemos algo lejos físicamente. Yo actualmente estoy en California, estoy en la Universidad de Santa Cruz en California. Sin embargo, me siento muy contento de poder participar y poder compartir un poquito con todos ustedes por acá. Así que voy a compartir aquí mi pantalla y voy a tratar ahí de estar poniendo atención al chat también para estar seguro de que está funcionando todo bien. Pues de nuevo, gracias por la bonita presentación. Y en la charla del día de hoy, quisiera hablar un poquito sobre esto de la matemática y el desarrollo del pensamiento lógico y crítico. Como muy bien se decía al principio en la presentación de este evento, lastimosamente tenemos que en los últimos resultados de las pruebas a nivel mundial de desempeño de los estudiantes en matemática y en lectura, tenemos un lastimosa déficit del desarrollo que muchos se lo atribuyen a pues, el proceso de pandemia que todos experimentamos. Y si bien la lectura y la matemática ambos tuvieron un declive, la matemática en realidad tuvo una disminución mucho más amplia que el desarrollo en lectura. Y creo que esto es un reto que todos estamos enfrentando a nivel mundial. Incluso acá con nuestros alumnos en la universidad también podemos observar un cierto tipo de repercusión en ese aspecto. Y creo que es importante el ser un poco más intencionales de cómo podemos afrontar este tipo de retos. Y parte de eso creo yo que es justamente el remarcar la utilidad de la matemática para el pensamiento lógico y crítico y sobre todo para remarcar la utilidad en la vida diaria, en la vida práctica de cada uno de nosotros. Y quiero empezar con esto que tal vez muchos han escuchado
Muchos de nosotros lo hemos escuchado muchas veces de nuestros alumnos o incluso muchas veces nosotros mismos lo pensamos. Otro día más sin usar el trinomio cuadrado perfecto, otro día más sin usar la ecuación cuadrática, el teorema de Pitágoras o el máximo común divisor. Y hay muchos memes sobre esto. Y tienen hasta cierto punto un mensaje válido, ¿no? A veces creo que como instructores, como maestros, como profesores, a veces no logramos conectar con la aplicabilidad de la matemática. O en cierto modo, nos enfocamos demasiado en las formas. Aquí podemos ver, por ejemplo, que en este meme incluso están diciendo otro día más sin usar el trinomio cuadrado perfecto. Y aquí explícitamente escriben la forma de expandir un trinomio cuadrado perfecto, ¿verdad? Me gusta que, aunque sea un meme, tiene esta parte acá que explica de dónde viene el 2 del trinomio cuadrado perfecto y eso me parece muy, muy interesante. Siempre los memes tienen que ser verdaderos, tienen que ser certeros, ¿no? Y a veces, ahora, incluso más en esta época, después de la pandemia, a veces se nos olvida hacer esta conexión con el mundo real. Y a mi modo de verlo, lastimosamente, a veces la matemática se presenta como algo irreal, como algo fantasioso y algo que no se aplica en nuestro día a día. Entonces, al final de cuentas, la gran pregunta es ¿para qué? ¿Para qué estamos aprendiendo matemática y para qué estamos enseñando matemática? Sobre todo como decía anteriormente, con estos resultados recientes del nivel de desempeño de los alumnos en las pruebas de matemática, nos ponemos a pensar en realidad qué es lo que estamos enseñándole a nuestros alumnos, porque una cosa es aprender, memorizar, repetir ciertas fórmulas o las reglas que tenemos en la aritmética o en el álgebra o incluso en la geometría. Una cosa es enfocarnos en eso y otra cosa es traerlo más concretamente a nuestras vidas, a qué es lo que vamos a utilizar. Y creo que es un punto válido el preguntarnos para qué, incluso que nuestros alumnos ellos mismos piensen para qué estamos aprendiendo matemáticas. Muchas veces incluso se puede bromear de que después de tener una carrera a nivel secundario, después de tener una carrera a nivel de licenciatura o incluso después de haber tenido un posgrado, al final todos terminamos usando Excel. Al final todos estos conocimientos que hemos desarrollado a través de largos años de estudio, al final uno se cuestiona si en realidad son útiles o necesarios. Y creo que esto es un punto muy válido que todos en algún lugar de nuestras carreras profesionales, de nuestra vida, nos ponemos a pensar, ¿será que vale la pena estudiar matemática, estudiar lectura, estudiar todas las materias que tenemos? ¿Para qué estamos haciendo esto? Y en lo personal pienso que la matemática es uno de los ejemplos mucho más claros en donde la gente se pregunta ¿para qué estudiamos? ¿Para qué nos sirve saber cómo resolver ecuaciones cuadráticas? ¿Para qué nos sirve poder factorizar polinomios? ¿Para qué nos sirve saber incluso sumar fracciones? Y tenemos que ser muy, muy realistas en el mundo en el que vivimos hoy en día, porque casi siempre vamos a decir o tratamos de responder a los alumnos con cuestiones por el estilo de que si no tenemos una calculadora a la mano, ¿cómo vamos a poder calcular cosas? Y tenemos que ser muy realistas de que ahora todos tenemos una calculadora en la mano, tenemos una computadora en nuestra mano. Es muy poca el número de personas que no andan con un celular en su bolsillo todo el tiempo. Entonces, la respuesta de que la importancia es para poder hacer cálculos a mano se está volviendo un poco obsoleta. Y aquí es en donde yo creo que tenemos que ser más intencionales en cómo motivar y cómo hacer estas conexiones con la vida real. Entonces les quiero plantear una pregunta que creo que ejemplifica muy bien
el poder de la matemática y cómo ha venido evolucionando también la utilización de la matemática en la historia de la humanidad. Entonces, esta pregunta es bastante interesante y si están ustedes ahí viendo en el Facebook, ya sea si están en live o si lo están volviendo a ver luego, y también los que están en Zoom, si quieren pueden participar en el chat y voy a estar viendo el chat por ahí. A ver si se recuerdan cómo leer números romanos. Esa es una de las cosas que recuerdo yo que se enseñaba en mis tiempos. No sé si todavía se enseñan o no, pero es algo que es interesante a veces de volverse a preguntar. Entonces, si están viendo en el Facebook Live, comenten ahí cuáles son estos dos números. Les voy a dar un momentito para ver si se recuerdan de cómo leer los números romanos. Y si están aquí en el chat de Zoom, también es un pequeño test, un pequeño examen corto para los que están en Zoom. Escríbanme en el chat si saben cuáles son estos dos números. Solo quiero ver, en primer lugar, si todavía nadie se ha dormido y en segundo lugar, si se recuerdan de cómo escribir estos números en romanos, escribirlos en los números que utilizamos anteriormente. Por ahí ya veo un par de personas que ya están respondiendo de nuevo. Si están viendo esto en repetición en Facebook, traten de no hacer trampa y escriban cuánto creen ustedes que son estos dos números. Y se recuerdan que hay algunas reglas para leer los números romanos, ¿no? Y los números romanos se diferencian de los números que utilizamos actualmente en que no es un sistema de numeración posicional, no es un sistema de numeración posicional, sino que es un cierto tipo de numeración que se conoce como aditiva. En este caso, ya veo aquí un par de personas que dicen que tenemos dos números, el 42 y el 17. 42 y 17. Y, por ejemplo, si aquí vemos el segundo número, podemos ver que en realidad son aditivos. La X quiere decir 10, la B quiere decir un 5 y cada Y quiere decir un 1. Entonces acá si sumamos esto nos da 17, todo súper bien. Pero no es totalmente aditivo porque acá tenemos ciertas reglas que dependiendo la posición del vecino mayor, en realidad en lugar de sumar vamos a sustraer. Entonces en este caso, este nos daría 42. Tenemos 50 menos 10 más 2, ¿verdad? Entonces acá tenemos 42 multiplicado por 17. Y esta es una pregunta que tiene más relevancia dentro del contexto de los números romanos. Los números romanos, como el nombre lo indica, se utilizó durante el Imperio Romano y sobre todo quiero hacer el énfasis de que estoy haciendo el contexto antes de 1202 después de Cristo. Y en un momento les digo por qué ese número es relevante, por qué ese año es relevante. Pero antes de este año, durante el Imperio Romano, solo se tenían números romanos, solo se tenían números romanos. Entonces yo les hago la pregunta, ¿cuánto es 42 por 17 si solo se pueden utilizar números romanos? Es decir, no es válido, porque estamos antes de 1202, no es válido utilizar los números que nosotros utilizamos actualmente en el 2024. No es válido escribir el 42 como un 4 y 2, y no es válido escribir el 17 como un 1 y un 7. Porque para los romanos, en ese contexto histórico, el 42 se escribía como XLII y el 17 se escribía como XVII. No podemos utilizar nuestro sistema decimal que utilizamos actualmente. Y entonces les quería pintar este escenario porque en este contexto, esta pregunta en realidad es un problema realmente serio. Y es un problema que podía surgir, digamos, a la hora de ir a comprar cosas al mercado. Y si queríamos comprar, por ejemplo, 17 cosas que cada una valía 42, la persona que estaba ahí ayudándonos en el mercado tenía que hacer esta multiplicación para decirnos la cuenta.
Y en ese entonces, obviamente, no habían calculadoras, no teníamos los celulares como los tenemos hoy en día. En ese entonces, el poder hacer estos cálculos sí era algo importante y relevante para nuestro día a día. Y en este caso particular, este problema en realidad era un problema. Cuando nosotros teníamos que hacer esta cuenta, en realidad teníamos que resolver un problema. Y a veces es interesante comparar cómo las cosas han cambiado en aproximadamente 800 años. Ahora, ese en realidad no es un problema tan relevante, tenemos otros problemas relevantes, pero en esta época en la que les estoy mostrando, se vuelve un problema interesante. Entonces, les quiero mostrar cómo hacían los romanos para multiplicar en números romanos. Yo no sé si ustedes sabían cómo hacían los romanos para multiplicar números, porque de nuevo, esta es una pregunta que era bastante común, era algo que era casi que del día al día. Y les voy a describir un poquito cómo hacían los romanos para hacer esto. Y si ustedes quieren, si ustedes pueden también, traten de seguir aquí el proceso de multiplicar estos números. En primer lugar, lo que hacían los romanos eran escribir estos dos números uno al lado del otro. Vamos a escribir, aquí tengo el 42 y aquí tengo el 17 y vamos a escribirlo uno al lado del otro. Y vamos a poner, por decirlo así, la primera columna en donde vamos a tener el primer número y la segunda columna donde tenemos el segundo número. ¿Ok? Entonces hasta ahí, pues nada del otro mundo. El siguiente paso me parece muy interesante. Y si alguien lo conocía, de nuevo, póngalo ahí en el chat. Si alguien ya conocía este método, la verdad, yo hasta hace poquito lo conocí. Nunca aprendí eso en la escuela. Sin embargo, pues la ventaja de estar en Internet es que podemos buscar cómo podemos obtener diferentes fuentes de información. Y esto me parece muy interesante porque los romanos lo que utilizaban era primero duplicar el primer número y luego sacarle la mitad al segundo número. Escribimos los dos números, uno después del otro. Teníamos el 42 y el 17. Y lo que ellos hacían era duplicar el primer número y luego sacarle la mitad al segundo número. Entonces, en este caso, duplicar el primer número, pues nos va a obtener, si esto no estoy mal, nos va a dar 84. Vamos a tener 84. Teníamos 42 y luego 84. Y espero que haya escrito bien esto aquí en mis números romanos, ¿verdad? Tenemos 50 y 3, 10 y un 4, sí, 84, todo bien. Y el segundo número, que era nuestro 17, le vamos a sacar la mitad. Ahora, si están poniendo atención y si todavía no se han dormido, ustedes van a pensar, hey, el 17 no tiene mitad exacta. Vamos a tener, creo que sería 8.5. Teníamos un 0.5 por ahí, tenemos un medio que no cuadra. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a ignorar los residuos. Cuando la división no sea exacta, cuando al dividir por 2 no obtengamos algo exacto, vamos a simplemente ignorar. Entonces, al dividir el 17 por 2, voy a escribir nada más 8. 5, 1, 2, 3. Esto me da 8. ¿Ok? Entonces, voy a seguir ese proceso y voy a escribir una nueva línea. Entonces, ahora agarro el número que tenía anteriormente, que es 84, y lo multiplico por 2. 84 lo multiplico por 2. Y me gusta enfocarme en la forma de escribir el 84 porque así nos podemos enfocar en el número y no en su representación decimal, que tenemos tan acostumbrada nuestra mente a pensar en eso. Sin embargo, si nosotros pensamos en 84 y lo duplicamos, que es algo que podemos hacer mentalmente, 84 duplicado me debería dar 168, ¿no? 168, y entonces lo escribo acá como un número romano. Duplico el primero y le saco la mitad del segundo. Tenía 8 y ahora me queda 4. Y entonces hago esto todas las veces que pueda, es decir, acá que tenía el 168, lo duplico de nuevo y entonces aquí me va a quedar 336, ¿ok? Y le saco la mitad
tenía 4 y ahora me queda 2. Y lo puedo hacer una vez más, una última vez. Y entonces acá me queda, si duplico esto, me va a quedar 672. Y si le saco la mitad, me queda un 1. Y ese es el último que puedo hacer. Entonces tengo esta lista, empezando con los primeros dos números, que tenía el 42 y el 17. Duplico uno y le saco la mitad al otro. Entonces hasta ahí solo parece una lista inocente, pero al final de cuentas, recuérdense que la pregunta que tenía, lo que quería encontrar, era cuál era la multiplicación de estos números. Entonces el tercer paso es, voy a borrar todas aquellas filas que tengan el segundo número par, cuyo segundo número es un número par. Entonces agarro la lista que tenía anteriormente, la primer fila de esta lista, el segundo número es 17, nuestro número inicial, entonces ese lo mantengo. La segunda fila tenía como segundo número 8, entonces esa la quito porque 8 es un número par. La tercera línea tenía como segundo número el 4 y entonces esa también la quito porque 4 es par. Lo mismo con la siguiente línea porque tenía un segundo número 2. Y la última línea, esa sí la mantengo porque este número no es par. Entonces solo voy a mantener números impares. Los segundos números que sean pares los voy a quitar. Entonces es una forma como de refinar esta lista que tenía. Y ahora viene al final de cuentas el resultado final. Y el resultado final se hace sumando los números que quedaron en la primer columna. Si nosotros sumamos los números que quedaron en la primer columna, vamos a obtener el resultado de nuestra multiplicación. En este caso vamos a sumar, quedó en la primera columna el primer número que era 42 y el último número que era nuestro 672. Y entonces si sumo estos dos números, me va a quedar 714. Y 714, si ustedes agarran una calculadora, si lo hacen a mano, va a ser el resultado de 42 multiplicado por 17. Y entonces me parece muy interesante ver cómo los romanos multiplicaban de acuerdo a su sistema de representación, cómo ellos utilizaban la forma esta que tenían de representar números y de acuerdo a esa forma tenían un algoritmo para multiplicar, que es totalmente diferente al que nosotros utilizamos hoy en día, incluso totalmente diferente a las que las calculadoras y nuestras computadoras utilizan. Pero me parece muy interesante que para ellos la dificultad de realizar una multiplicación era diferente a la dificultad que nosotros tenemos hoy en día. Esto es algo muy, muy interesante de observar. De hecho, les quiero plantear un reto, no se los voy a decir, pero el reto que les quiero plantear es explicar matemáticamente por qué este procedimiento funciona. Creo que es un muy buen ejemplo, un muy buen ejercicio el tratar de describir matemáticamente, explicar por qué este proceso que acabo de describir funciona para multiplicar dos números. Y cualesquiera números que ustedes utilicen en numeración romana, si utilizan este método, les va a dar el resultado correcto. Entonces, el reto para ustedes es describir por qué en realidad nos da el número correcto. Sin embargo, este era un ejemplo que quería darles de estas 3 etapas que considero yo son muy importantes a la hora de resolver problemas. Y me refiero no solo a problemas matemáticos, sino más bien me refiero a problemas de la vida cotidiana. Como decía anteriormente, este problema, esta pregunta que les acabo de plantear, es una pregunta que bien pudo haber surgido en cualquier tipo de transacción en la cual los romanos estaban comprando o vendiendo algo. Era un tipo de problema de la vida cotidiana. Es decir, nosotros empezamos dentro de nuestra realidad, de nuestro día a día, de nuestra cotidianidad y empezamos a describir esa realidad. En este caso, nosotros describimos esa realidad
utilizando los números romanos, utilizando la X, la L, la B, la I, la C, la D, utilizando esa numeración. Pasamos de la realidad, del problema que era esta multiplicación, a una descripción de esta realidad y luego pasamos a una solución. Pero cabe remarcar que la solución depende de cómo nosotros describamos el problema y esto creo que es algo muy, muy importante. La solución depende de cómo nosotros describimos el problema. La solución no está completamente ligada a la realidad, sino está ligada a la descripción del problema. Y aquí es algo en donde yo creo que nosotros tenemos que hacer un énfasis un poco más fuerte a la hora de presentar esto a nuestros alumnos, a la hora de dar nuestras clases, porque la realidad es la fuente de los problemas, es de donde obtenemos las preguntas que queremos resolver. La realidad es nuestra conexión hacia las situaciones que nosotros queremos analizar. Sin embargo, la descripción es lo que nosotros usualmente llamamos como lenguaje matemático. La descripción en el caso anterior estaba hecha por medio de los números romanos. En otras situaciones es, por ejemplo, en donde nosotros utilizamos variables, nosotros utilizamos álgebra, las X, las Y, las funciones f de X, g de X, etcétera. La descripción entonces se vuelve una herramienta importante en donde utilizamos el lenguaje matemático. Y aquí quiero detenerme un momentito porque una de las ventajas de utilizar el lenguaje matemático es que puede hacer nuestra descripción de la realidad mucho más concreta y mucho más detallada. A la hora de utilizar un lenguaje matemático, nosotros podemos decir exactamente qué es lo que estamos describiendo. Si, por ejemplo, estamos tratando de calcular cierto índice, cierta métrica, si estamos calculando, por ejemplo, a qué hora se levanta el sol, a qué hora amanece, con el lenguaje matemático podemos ser completamente exactos en lo que nos referimos. Incluso esa pregunta tan inocente, ¿a qué hora sale el sol? Tenemos nosotros que decir exactamente qué parte del sol es la que estamos tratando de medir. ¿Será que nos referimos a cuando sale la primer cresta del sol? ¿O será que nos referimos a cuando el círculo completo haya salido del horizonte? ¿Será que nos referimos cuando el diámetro sea visible? ¿A qué exactamente nos referimos? Y ese es el poder del lenguaje matemático. Cuando nosotros empezamos a utilizar palabras como diámetro, como punto máximo, punto mínimo, círculo, estamos siendo mucho más explícitos y mucho más descriptivos de lo que queremos tratar de modelar. Esa es una de las grandes ventajas del lenguaje matemático. Cuando nosotros utilizamos variables, cuando utilizamos números, cuando utilizamos cualquier tipo de objeto matemático, entonces estamos siendo mucho más explícitos de aquello que estamos tratando de describir y esto nos da muchas más herramientas para poder utilizar. Y luego tenemos el proceso de la solución del problema, que es en donde viene el pensamiento lógico, ya que nosotros logramos extraer la esencia del problema por medio del lenguaje matemático, lo logramos describir. Ahora vamos a utilizar las leyes de la matemática, las leyes de la lógica, de la aritmética, del álgebra, de la geometría, para poder resolver este problema, para encontrar los valores que andamos buscando, para poder describir las situaciones que andamos describiendo, para poder encontrar patrones que tratamos de encontrar. Y entonces aquí es en donde se hace más evidente la fortaleza del pensamiento lógico. Sin embargo, quiero remarcar que este pensamiento lógico se vuelve útil nada más cuando lo emparejamos con el lenguaje matemático, con la descripción matemática de la realidad. No tenemos un camino totalmente directo desde la realidad hasta la solución del problema. Ese camino siempre nos va a pasar por la descripción utilizando el lenguaje matemático. Y ahí es en donde tenemos que construir este puente que es tan importante para poder resolver problemas. Entonces yo pudiera decir que la matemática en sí
nos permite simplificar problemas a través de la conceptualización. Es decir, cuando yo hablo del pensamiento lógico, estoy hablando de cuál es la esencia de un problema, cuál es la esencia de alguna situación que está pasando, cuál es la conceptualización del problema, cuál es la abstracción de ese problema. Cuando hablamos, por ejemplo, de multiplicar dos números, tenemos que conceptualizar estos números, no solo como cantidades de objetos, sino como estos entes matemáticos abstractos en donde yo puedo manejar, digamos que describirlos de una forma más concreta para luego regresar a la realidad y obtener un número. Cuando estábamos hablando de, por ejemplo, calcular cuándo es que sale el sol, a qué hora exacta sale el sol, entonces estamos conceptualizando el sol como un círculo que está en el horizonte y el horizonte lo puedo conceptualizar como una línea. En la realidad, sabemos que el sol no es un círculo y sabemos que el horizonte no es una línea. Sin embargo, a través de esta conceptualización, a través de esta abstracción, a través de esta modelación, nosotros podemos simplificar el problema y podemos describirlo de una forma más certera. Entonces, la matemática es este vehículo que nos permite simplificar, utilizando objetos matemáticos, simplificar los problemas a través de una conceptualización en donde nosotros podemos utilizar las herramientas de la lógica y del pensamiento crítico para poder encontrar aquello que andamos buscando. Entonces, quiero contraponer la pregunta que les hice sobre los números romanos ahora a nuestra época, 800 años después. 800 años después, tenemos diferentes maneras de poder multiplicar dos números, pero casi todas se van a basar en más o menos el mismo fundamento teórico en este caso. Es decir, si nosotros vamos a multiplicar 42 por 17, casi todos los algoritmos de la multiplicación se basan justamente en que los números que utilizamos hoy en día son basados en un sistema posicional de cantidades. Es decir, el 42 significa 4 dieces y 2 unidades, y el 17 quiere decir una decena y 7 unidades. Básicamente, esa expansión de los números es lo que nos permite realizar la multiplicación, que de nuevo, independientemente del algoritmo en particular que ustedes utilicen, va a resultar siendo una combinación de sumar 420, 280 y 14. Se puede escribir visualmente de diferentes maneras, incluso hay maneras muy interesantes de escribir este algoritmo de forma visual. Sin embargo, casi todas van a estar basadas en estas propiedades, que es el sistema de numeración decimal que trabajamos hoy en día. Y ahorita quiero regresar por un momento a este 1202 que había puesto al principio. 1202 fue el año en que se introdujeron los números indoarábigos, que son los números en los cuales utilizamos hoy en día para el sistema decimal en el Imperio Romano. Y tal vez ustedes han escuchado, y por favor ahí escríbanme en los comentarios si han escuchado de este nombre. Creo que la mayoría de ustedes han escuchado del famoso Fibonacci, Luis Fibonacci. Fibonacci no solo se hizo famoso por la serie de Fibonacci o los números de Fibonacci, sino en realidad se hizo famoso por la inclusión de los números indoarábigos a la cultura de Occidente. Para los que no sepan, Fibonacci fue hijo de un mercader bastante famoso en su tiempo y era pues de una familia más o menos acomodada. Entonces Fibonacci viajaba mucho. Era una de las cosas que le gustaba hacer para aprender de diferentes culturas. Y en uno de sus tantos viajes aprendió sobre estos números indoarábigos que tenían esta cualidad de poder simplificar mucho los cálculos. Uno de los ejemplos es justamente la forma en que se multiplicaban los números. En comparación, este algoritmo que les estoy mostrando acá es mucho más sencillo que el algoritmo de los romanos.
Ambos me dan el mismo número, 714. Ambos algoritmos me dan la misma solución. Sin embargo, este algoritmo de la multiplicación basado en los números indoarábigos, que son de un sistema posicional, es mucho más eficiente. La estructura es mucho más robusta. Incluso ir, por ejemplo, de un número de 2 cifras a un número de 3 cifras, a multiplicar números de 3 cifras, no resulta tan complicado. Es más o menos el mismo grado de complejidad. Solo tengo que hacer un poquito más de operaciones, pero más o menos va a ser el mismo grado de complejidad. Y esto lo notó Fibonacci, y Fibonacci escribió un libro que se publicó en 1202, por eso el número que les había puesto anteriormente, que se conoce como el Liber Abaci. Liber Abaci en latín quiere decir el libro de los cálculos. Él estuvo compilando formas en que las diferentes culturas alrededor del mundo conocido en ese entonces utilizaba diferentes estrategias para hacer cálculos. Y ahí fue donde él introdujo el sistema decimal de numeración que utilizamos hoy en día, los diferentes algoritmos de la multiplicación, de la división, cómo hacemos sumas y restas. Y precisamente uno de los ejemplos que introdujo por ahí era sobre el crecimiento de los conejos, y ahí es en donde vienen los famosos números de Fibonacci. Sin embargo, él lo puso como un ejemplo de un tipo de crecimiento exponencial, utilizando pues estos nuevos números indoarábigos. Entonces, una de las cosas interesantes es cómo nosotros podemos simplificar incluso la resolución de un problema utilizando un tipo de descripción y un tipo de matemática diferente. En otras palabras, si nosotros comparamos estas dos tipos de soluciones, estos dos tipos de conceptualizaciones, aunque tenemos el mismo problema, tenemos la misma realidad, la misma pregunta. La pregunta es multiplicar dos números. Si tenemos la misma realidad, incluso cómo separamos estas descripciones puede facilitarnos aún más la solución de un problema. En el primer caso teníamos que la descripción fue utilizando números romanos, un sistema que no era posicional, era más o menos aditivo en un sistema pseudoaditivo. Y por el otro lado tenemos los números indoarábigos, que son básicamente un sistema posicional en donde tenemos reglas, de hecho, reglas algebraicas bastante concisas. La solución en el primer caso era utilizando potencias de 2, estamos dividiendo por 2 y estamos multiplicando por 2 repetidas veces, estamos utilizando potencias de 2. Y estamos trabajando por ahí con los residuos. El trabajo con los residuos implicaba borrar ciertas líneas. Era un poquito de circo mental el que estábamos haciendo ahí, ¿no? Estábamos dividiendo y multiplicando y deteníamos algunas filas y otras no. Al final sumábamos ciertas filas y mágicamente nos daba el resultado. Por el otro lado, tenemos el algoritmo de la multiplicación que se basa básicamente en la ley distributiva de los números reales. Básicamente eso es lo que estamos haciendo. Sin embargo, esta comparación es bien interesante porque un método puede resultar mucho más sencillo que el otro. Y una de las cosas a mi gusto que cabe remarcar es que cuando nosotros utilizamos el primer método, el método de los romanos, prácticamente cada problema era un problema distinto. Si hacíamos 42 por 17 y lo resolvíamos, y si luego pasábamos a otra multiplicación, que sé yo, 83 por 21, ese iba a ser otro problema con un resultado diferente, con una forma diferente de obtener el resultado. Íbamos a tener ciertas filas que sí funcionaban, ciertas filas que no. Iba a ser un problema prácticamente distinto. Sin embargo, si utilizamos el segundo método, utilizando los números posicionales, ahí estamos casi que repitiendo lo mismo. Multiplicar 42 por 17 u 83 por 21 me da casi igual. Lo único que va a cambiar van a ser literalmente los pasos intermedios. Sin embargo, va a ser casi lo mismo.
Y aquí es, creo yo, donde cae una de las cosas más importantes de la matemática, y es esta universalidad que podemos obtener en la resolución de problemas. Es decir, ya no me importa cuáles números estoy utilizando, lo que me importa es el método. Lo que me importa es el método. Y esto lo podemos ver, digamos, como con ciertos niveles de conceptualización o de abstracción, si ustedes quieren llamarlo de esta manera. A la hora de solucionar problemas utilizando matemática, entonces vamos a ir manejando diferentes niveles de conceptualización. Empezamos con la realidad, donde nosotros vivimos, donde nosotros interactuamos, donde vamos a tener un nivel mucho más concreto de lo que estamos hablando, es bastante tangible. Sin embargo, a la hora de utilizar lenguaje, y en este caso me voy a enfocar en el lenguaje matemático, ya no estamos hablando de la realidad en sí como del primer nivel, sino ya es un segundo nivel de conceptualización. Estamos trabajando técnicamente sobre un modelo de la realidad. Es decir, ya estamos trabajando con objetos geométricos, con objetos algebraicos, con números, con funciones, etcétera. Estamos utilizando un lenguaje para describir la realidad. Luego, a la hora de resolver los problemas, vamos a subir a un nivel de conceptualización un poco mayor. Vamos a ir al nivel de la lógica, del pensamiento crítico, digamos que de las leyes de las matemáticas. Vamos a utilizar leyes de aritmética, las leyes del álgebra, las leyes de geometría. Vamos a utilizar resultados conocidos. Vamos a utilizar el teorema de Pitágoras. Vamos a utilizar la factorización de polinomios, la ecuación cuadrática, etcétera. Todos estos elementos no son parte de la realidad, sino son parte de la lógica matemática, son parte de un nivel de conceptualización más alto, de un nivel de abstracción más alto. Y la ventaja de utilizar la matemática es que nosotros podemos entonces navegar estos diferentes niveles de conceptualización a nuestra disposición. Ya no necesitamos nada más estar dentro del nivel de la realidad, sino que podemos subir al nivel del lenguaje y podemos subir al nivel de la lógica. Y muchas veces a la hora de subir al nivel de la lógica es en donde logramos entonces resolver los problemas para luego regresar de nuevo al nivel de la realidad y poder aplicar esos resultados matemáticos, si queremos llamarlos así, a digamos que nuestra conceptualización original, la conceptualización de la realidad. Entonces, esa es una forma interesante, importante de poder describir en realidad el papel, el rol de la matemática a la hora de resolver problemas, a la hora de poder nosotros entonces ir desde lo más concreto y básico hasta lo más abstracto y más formal, la lógica formal. Entonces, digamos que lo que les quiero promover acá, lo que les quisiera ofrecer acá, es esta idea de que la matemática es una manera de poder llegar a un nivel de abstracción más alto, en donde podemos utilizar el pensamiento lógico y crítico como una herramienta de poder describir, de poder encontrar patrones, de poder resolver problemas en la realidad. Y entonces, como tal, muchas veces no vamos a encontrar precisamente una ecuación, no vamos a encontrar un teorema, no vamos a encontrar una propiedad en la realidad, pero sí la podemos aplicar. Yo creo que el objetivo acá, lo principal, es la aplicabilidad que nosotros podemos tener de la matemática en la realidad. No vamos a encontrar un objeto matemático como tal en la realidad, pero sí lo vamos a encontrar a la hora de realizar esta abstracción, esta conceptualización de la realidad. Entonces, acá les quiero compartir un problema que se me hace bastante interesante, eh, digamos que un rompecabezas, y tal vez algunos de ustedes ya lo han visto por ahí. Si ya lo vieron,
no vayan a compartir la respuesta. Así le damos chance a los que no lo han visto de poder pensar en esto. Si ya lo vieron, escriban por ahí en el chat si ya lo conocen. Es más o menos conocido, pero me parece muy interesante de poder entenderlo y de ver cómo la matemática en realidad nos ayuda también a esclarecer la realidad. No es simplemente un juego mental, sino creo que en realidad nos ayuda a poder comprender la realidad e interactuar con la realidad de una mejor manera. Entonces lo voy a leer y vamos a tratar de ver cómo este proceso de descripción y este proceso de solución utilizando la lógica nos puede ayudar a entender un poco mejor esta situación. Entonces, la pregunta que tenemos acá es la siguiente. Tenemos este contexto en donde tres amigos van a una cena, van a un restaurante y van a cenar. Y el total de la cena les sale en 250 quetzales. O sea, a la hora de pagar la cuenta, les sale 250. Entonces, cada uno de los amigos va a pagar con un billete de 100 quetzales. Cada uno da 100 quetzales y eso se lo da al mesero que va al cajero a darles el vuelto, ¿no? Entonces, el cajero le regresa al mesero 50 quetzales. La cuenta era de 250. Los clientes le dieron 300 al cajero. Entonces, el cajero tiene que dar de regreso 50. Sin embargo, pues 50 no se puede dividir entre tres. Entonces, ahí hay un problema de cómo ser equitativo, ¿verdad? Con lo que cada uno pagó. Y entonces el mesero lo que propone es darle 10 quetzales a cada uno de los tres y cobrar, digamos que casi un 10% de propina, un poquito menos, porque no era digamos que tan ambicioso en ese sentido. Entonces le da 10 quetzales devuelto a cada uno de los tres y el mesero se queda con 20 de propina. Entonces, parece una situación razonable para todos están contentos. Sin embargo, a la hora de tratar de describir lo que pasó, puede aparecer algo medio raro por ahí. Es decir, cuando hacemos cuentas, cada uno de los amigos pagó 100 quetzales y cada uno recibió 10 quetzales como vuelto, ¿no? O sea, pagó 100, recibió 10. Entonces, en total, cada uno efectivamente pagó 90 quetzales. Pagó 100, recibió 10. Y como eran tres, entonces multiplicamos, nos da 270, ¿ok? Entonces eso fue lo que pagaron. Y si vemos el resto del dinero, ¿dónde quedó? Pues el mesero se quedó con una propina de 20. O sea, él se quedó con los 20 extras, ¿verdad? Entonces, si contabilizamos todo, tenemos 270, que fue lo que pagaron los clientes, más los 20 quetzales que tenía el mesero, y esto nos da nada más 290. Sin embargo, al principio cada quien pagó 100 quetzales y eso nos daba 300 quetzales en total. Entonces la pregunta es, ¿dónde están esos 10 quetzales restantes? ¿Dónde están esos 10 quetzales restantes? Y si ustedes no conocen este problema, si no lo conocen, traten de pensar un momentito en esta situación, porque en realidad, al menos para mí, no es demasiado claro dónde están estos 10 quetzales restantes, ¿verdad? Teníamos 250 de la cuenta, cada uno pagó 100, tenían 300 quetzales en total, les dieron 50 de regreso. El mesero les dio entonces 10 a cada uno y el mesero se quedó con 20, pero a la hora de hacer el trazo de dónde está el dinero, parece que 10 quetzales desaparecieron. O sea, aquí al parecer hay un problema, ¿no? Y entonces, esta es una situación que bien puede pasar, que bien puede ocurrir en una cena de amigos. Y esta situación de la realidad la podemos entonces describir de una forma más precisa utilizando el lenguaje matemático y podemos lograr esclarecer esta pregunta utilizando este razonamiento lógico. Entonces, tratemos de ver cómo podemos resolver este enigma que tenemos por el momento. Creo que una forma muy importante de poder atacar este tipo de problemas
es siendo consistentes. Y esto es algo que la matemática nos da, es una forma de poder ser consistentes y, como había dicho al principio, de ser totalmente descriptivos de qué es lo que está pasando. Y entonces acá lo que hice fue escribir las cantidades. Solo puse los números para obviar el factor monetario, solo están los números ahí. Y si se dan cuenta, los organicé en dos columnas. Una columna es el número que el cliente, digamos que tenía, y en el otro lado es lo que se fue, lo que obtuvo el negocio, por decirlo así. Si lo vemos como una interacción entre dos cosas, entre los clientes y el negocio, la primera columna es lo que tienen los clientes y el segundo es lo que tiene el negocio. Y entonces para hacerlo un poquito más claro, lo que hice fue poner estos números como números negativos, que son como el típico balance de cuentas que se utiliza en contabilidad. Y aquí creo que es algo bien importante de notar que tener números positivos y números negativos en realidad ayuda a entender mucho mejor qué es lo que está pasando. Creo que este es un muy buen ejemplo de por qué los números negativos en realidad nos ayudan a esclarecer ciertas situaciones. Y entonces podemos ver acá de que al principio cada uno pagó 100 y al final obtuvo 10 de regreso. O sea, el negocio les regresó 10. Y entonces al sumar en cada una de estas filas obtenemos los 90 que al final tuvieron, digamos, que pagaron cada uno de los clientes, ¿no? De igual manera, el mesero le dio 30 a los clientes, entonces tenemos que este 30 es positivo y el mesero se quedó con 20. Entonces el negocio, por decirlo así, se quedó con 20. Entonces ese 20 queda negativo. Y el cajero dio 50 devuelto, por eso es positivo, y se quedó con 300, que fue, digamos, los billetes que obtuvieron al principio. Y entonces, después de hacer, digamos que esta descripción utilizando un lenguaje matemático con números positivos y negativos, la matemática o las reglas que vamos a tener es que al ser una cuenta de contabilidad, tenemos que tener una suma de cero. Todo tiene que sumarnos igual. Vamos a tener que nuestra suma del haber y del debe tiene que ser exactamente igual. Y si nosotros hacemos esta suma, lo que suma la columna de la derecha y lo que suma la columna de la izquierda va a ser exactamente lo mismo, van a ser 380 en cada uno de los lados. Nos va a sumar exactamente lo mismo. Y entonces acá es en donde tenemos que tener la importancia del sistema de referencia. En este caso, el sistema de referencia es lo que hace la diferencia de todo esto. Vamos a tener que al final, en realidad, vamos a tener esta suma de cero, que era lo que necesitábamos al principio. Y si regreso por un momento para ver dentro del contexto de la realidad, en donde pudo haber fallado, digamos, nuestra lógica realista, por decirlo así, y donde nos ayuda la lógica matemática, es que en realidad, pues este problema o esta pregunta tenía truco. Esta pregunta, el contexto en realidad no estaba del todo bueno, porque en realidad la cuenta total que teníamos que hacer no era 270 más 20, sino tenía que ser 270 menos 20, que fue exactamente lo que al final los clientes pagaron, que era exactamente la cuenta. Entonces, este más 20 en realidad era un truco porque estaba incluyendo la propina. Recuerden que la propina no estaba dentro de la cuenta original, sino que estaba añadida después. Y entonces acá vemos que cómo describimos un problema con un lenguaje matemático nos permite entonces obtener la solución que nos informa sobre nuestra realidad. ¿Dónde estaban los 10 quetzales restantes? En realidad esa pregunta no era la pregunta relevante, porque la cantidad que estábamos calculando acá era la cantidad incorrecta. No tenía sentido hacer este cálculo porque estábamos mezclando, de hecho, números positivos y negativos.
Teníamos que en realidad que calcular 270 menos 20, no más. Y ahí es en donde radica una de las creo yo que cualidades más valiosas de la matemática, y es regresar a la realidad para poder entenderla mejor. Entonces yo diría, para ir terminando, que la importancia de la matemática no radica en las fórmulas, sino más bien radica en los procesos. La importancia de la matemática no radica en memorizarse fórmulas, en memorizarse ecuaciones, en memorizar cualquier tipo de objetos, sino más bien en el alcance de los procesos. Y por eso me refiero a describir un problema. Tenemos un problema en la realidad, utilizamos la descripción con lenguaje matemático y encontramos una solución utilizando matemática, utilizando el pensamiento lógico y crítico. Al final, estas tres etapas, la interacción de estas tres etapas, es en lo que en realidad podemos nosotros utilizar en nuestro día a día. No vamos a terminar utilizando la ecuación cuadrática, no vamos a terminar utilizando el teorema de Pitágoras, pero sí vamos a utilizar este proceso de abstracción. En cualquier situación que nosotros tengamos en nuestro día a día, vamos a enfrentar estas tres etapas. El problema en sí, la descripción del problema y la solución del problema. Y ahí es en donde la matemática trae una ventaja, porque la matemática nos provee de herramientas para poder, en primer lugar, obtener estos pasos, estos niveles de abstracción, y en segundo lugar, para poder resolver estos problemas. Entonces, uno de los ejemplos, casi siempre vemos que el álgebra no se le ve una aplicación muy concreta a veces a la vida real, pero yo quiero rescatar que en el caso concreto del álgebra, una de las grandes ventajas que tenemos es que el álgebra es uno de los ejemplos más importantes de solución de problemas eficientes. Al utilizar álgebra se resuelven múltiples problemas a la vez. Es decir, no tengo que estar resolviendo un problema, luego otro problema y luego otro problema, sino que puedo resolverlos todos a la vez. A la hora de multiplicar dos números, yo ya sé que no importa cuáles son los dos números, siempre voy a utilizar el algoritmo de la multiplicación, y entonces resolví infinidad de problemas a la vez. Ese es el poder del álgebra. El álgebra lo que hace es abstraer cuál es la esencia de un problema, resolverlo una vez y luego aplicarlo múltiples veces. No tengo que volver a estar repitiendo el problema una y otra vez. Esa era la diferencia, por ejemplo, con multiplicar con números romanos. A la hora de multiplicar con números romanos era un problema dependiendo de cuáles eran los números. Y si tenía otros números, iba a ser otro problema y tenía que volver a pensar y tenía que volver a realizar todo el proceso. Con los números que utilizamos hoy en día, con nuestro sistema posicional, con los números indoarábigos, solo tengo que resolverlo una vez, y eso es lo que conocemos como el algoritmo de la multiplicación. Y entonces esto en general es lo que pasa con la matemática. En general, ¿para qué usamos la matemática o para qué aprendemos matemática? La utilizamos, la aprendemos para formar un pensamiento más estructurado. No la aprendemos para memorizar ecuaciones, no la aprendemos para memorizar fórmulas, sino la aprendemos para formar un pensamiento más estructurado. Y este pensamiento más estructurado, yendo de la realidad a la descripción, a la solución de un problema, es lo que utilizamos todos los días. No vamos a utilizar factorizaciones, no vamos a utilizar ecuaciones cuadráticas, pero sí vamos a utilizar herramientas de pensamiento, vamos a utilizar procesos de solución de problemas, vamos a utilizar descripciones utilizando el lenguaje mucho más refinado y mucho más detallado. Y para esto es en donde utilizamos la matemática. Y entonces con eso quiero terminar, les quiero agradecer su atención. Si hay preguntas, escríbanlas en el chat. Creo que me van a estar ayudando ahí a colectar las preguntas. Y de nuevo, muchas gracias por la invitación, gracias por su atención, y pues quedo a las órdenes, y con esto termino aquí de presentar.
Muchas gracias, doctor Pedro. Queremos agradecerle la valiosa participación. Creo que todos los que estamos acá presentes hemos aprendido mucho y sobre todo pues nos hace reflexionar acerca también de la tarea importante que tenemos como docentes en la innovación con nuestros estudiantes. Queremos pedirles ahora a cada uno de ustedes si tuviera alguna pregunta o si las han plasmado en Facebook. En este momento vamos a hacerla llegar al doctor Pedro. De tal manera que si tienen alguien pregunta, puede escribirla en el chat y en este momento daremos paso a leer algunas de ellas. Por ejemplo, tenemos a Marlene Quiroz, quien hace una pregunta bastante práctica, doctor Pedro, y pregunta dónde encontrar este tipo de recursos. Sí, pues una de las ventajas, como decía al principio, incluso con lo de la multiplicación de los números romanos, es que ahora en Internet hay muchas páginas en donde se pueden encontrar buenos recursos. Incluso YouTube, hay quienes en TikTok también publican recursos y considero que es una muy buena herramienta. Yo la utilizo en mis clases constantemente también. Y la ventaja es de que no es un lugar específico, sino pues en muchos lados se puede encontrar. A mí en lo particular, siendo un poquito más específico, me gusta investigar en el sentido de ir buscando la historia de dónde vienen ciertas cosas y obtener inspiración para crear mis propios problemas. Por ejemplo, el problema este de multiplicar números romanos, pues básicamente lo busqué, encontré cómo se hacían las multiplicaciones en tiempos de los romanos y entonces decidí crear esta comparación entre lo que se tiene hoy en día y cómo se hacía anteriormente. Entonces creo que esa es una de las formas en que se puede hacer. Otra forma mucho más explícita es encontrar materiales de lo que se conocen como los círculos matemáticos. Los círculos matemáticos son, por así decirlo, clubes específicamente diseñados para maestros de matemática, en donde se pueden encontrar actividades, se pueden encontrar estrategias pedagógicas y se pueden encontrar una comunidad de personas afines. Hay círculos matemáticos por todos lados del mundo. Yo, por ejemplo, acá en Santa Cruz, coordino el Círculo Matemático de Santa Cruz. En Guatemala hay ciertos círculos matemáticos también que están activos. Y literalmente, si ustedes buscan Círculo Matemático Guatemala o Círculo Matemático y alguna región, pueden encontrar muchos más recursos ahí descritos. Entonces, esas son un par de las herramientas que se pueden utilizar. Muchas gracias, doctor. Pregunta Javier Antonio, ¿qué respuesta se le puede dar a un estudiante cuando pregunta ¿para qué me sirve el binomio de Newton? Pues eso depende de qué problema se tiene, ¿no? En particular, binomio de Newton es una herramienta para contar. Y el contar, contrariamente a lo que nosotros pensamos, contar es muy difícil. El área de la matemática que se dedica a contar cosas se llama combinatórica y es un área muy, muy complicada. De hecho, el año antepasado, cuando se hizo el Congreso Mundial de Matemática, donde se da la medalla Fields, que es uno de los premios más importantes de la matemática, se dan 4 medallas cada 4 años. Y una de estas medallas se la dio a un matemático de Princeton, que su área de especialización es la combinatórica. Entonces, el contar es un problema difícil. Generalmente, el teorema del binomio se utiliza para contar combinaciones. Y ahí es en donde aparecen cosas muy interesantes como el triángulo de Pascal, que es algunas veces es una de las herramientas más interesantes
para contar cosas y sobre todo para contar probabilidades, que es donde se originó este triángulo de Pascal. Entonces, a la hora de calcular los chances de que algo pueda pasar, se puede utilizar el triángulo de Pascal, que está conectado íntimamente con el teorema del binomio. Entonces, digamos que esa es una respuesta un poquito amplia, depende mucho del contexto, pero usualmente va a ser para contar cosas. Muy bien, excelente, doctor. Muchas gracias. Pregunta Wilson Artemio Orozco. ¿Cuál es el obstáculo principal desde su expertise entre profesor y estudiantes al abordar matemáticas? Creo que igual es una pregunta muy abierta, pero le dejo el tiempo. Creo que uno de los problemas a nivel personal es que muchas veces hacemos la matemática muy abstracta y la hacemos muy alejada de la realidad. Prácticamente es una de las cosas que creo yo que tenemos que mejorar mucho más. Hablamos de el famoso chiste este de que Pepito tenía 37 sandías y se comió 6. Ningún niño va a tener 37 sandías y se va a comer 6. Eso no es nada realista. Y muchas veces nosotros mismos como profesores nutrimos al final de cuentas, hasta esta característica de burla de la matemática, de que no es nada realista. Y creo yo que es con justificada razón. Tenemos que ser un poquito más realistas. ¿En dónde podemos utilizar la matemática? En nuestras casas, en nuestro trabajo, en nuestra vida en realidad. Y ahí es en donde creo que podemos hacer esta conexión un poco más tangible. Es decir, hoy en día la matemática está involucrada en todo. O sea, desde acá que estamos utilizando la tecnología para tener esta conversación virtual, los números primos, por ejemplo, son una clave para que esto funcione. Sin los números primos no tendríamos el intercambio de bits que están presentes en este video, en el audio, en el chat que está pasando ahorita en este momento. Todo eso es algo mucho más concreto que Pepito comiéndose 6 sandías y tenía 37. Entonces creo yo que por ahí es una de las cosas que tenemos que ser mucho más intencionales a la hora de encontrar nuestros ejemplos. Y a veces también es válido hacer ejemplos abstractos. No todo tiene que ser solamente aplicado. Entonces yo creo que lograr balancear esas dos cosas va a depender obviamente de quiénes son nuestros alumnos, de cuáles son nuestros intereses, pero tenemos que ser mucho más intencionales a la hora de poder entablar estas discusiones. No es nada más porque sí, sino que podemos encontrar una aplicación y ahí es en donde creo yo que nos falta un poquito afianzarnos más a nuestra realidad. ¿Cuál es la realidad de nuestros estudiantes, de nuestra comunidad, de nuestro grado, incluso de nosotros mismos? Hacerlo mucho más concreto, creo que es algo que nos ayudaría mucho más. Muchas gracias, doctor Pedro. Interesante. Y creo que va en línea la siguiente pregunta, porque Javier Antonio Oliva pregunta si es recomendable que los niños de 10 años memoricen tablas de multiplicar hasta el 12. ¿Ayuda en algo? Pregunta. Sí, creo yo que es un tema bastante interesante y de nuevo, va a depender mucho del contexto. Em, en mi opinión, hay un balance que debe de haber. Tiene que haber un balance entre memorización y en lo que hablábamos del pensamiento lógico. No puede ser todo memorización, ni tampoco puede ser todo pensamiento lógico. Tiene que haber un balance. Es lo mismo que pasa, por ejemplo, a la hora de aprender el español. Nosotros tenemos que memorizarnos la conjugación de los verbos. Si no nos memorizáramos la conjugación de los verbos, no pudiéramos hablar, no pudiéramos formar frases. Para poder formar frases, para poder hacer poesía, para poder hacer canciones, para poder hacer conversaciones, necesitamos tener nuestra gramática. Y esa gramática viene principalmente por memorizar ciertas reglas. De igual manera, necesitamos aprender y memorizar ciertas reglas matemáticas.
ya sea los algoritmos de la multiplicación, de la suma, tal vez algunas tablas. ¿En cuál medida? Va a depender de digamos, de nuestro entorno y nuestra realidad. Tal vez memorizarse las tablas hasta el 12 quizás no sea necesario, pero tal vez algunas tablas sí sea necesario para poder de nuevo formar este lenguaje matemático, esta gramática matemática que podamos utilizar. Ahora, en la investigación en educación, pues hay bastantes puntos de vista en donde se le quita un poquito de énfasis a la memorización y entonces se trata de abrir un poco más al espacio en donde los alumnos puedan descubrir ellos mismos formas de crear multiplicaciones o de encontrar multiplicaciones o algoritmos. Y eso también tiene bastante valor. Y creo que ahí tenemos que ser bastante abiertos a qué es lo que al final de cuentas logra impactar y conectar con nuestros alumnos. Porque al final, yo aquí en Estados Unidos puedo decir una cosa, pero alguien que esté en una escuela con alumnos de 5º grado está experimentando otra cosa. Alguien que esté con tal vez también alumnos de 5º grado en otro lugar del país puedas estar experimentando algo totalmente diferente. Y ahí es en donde yo creo que el profesor tiene una responsabilidad y un poder también bastante fuerte de poder leer qué es lo que le ayuda más a sus alumnos, porque esa conexión es fundamental para poder ayudar a esos alumnos en específico a poder fortalecer sus cualidades matemáticas. Entonces, en general, en lo particular, yo soy partidario de tener un balance entre memorizar y utilizar el razonamiento, pero en dónde está ese balance ya es una cuestión muy personal del profesor con sus alumnos, algo que creo que es muy, muy importante. Muchas gracias, doctor Pedro. Vamos a dejar acá la serie de preguntas. Hay otras más en el chat que consideramos importantes. Hay comentarios de felicitación para su persona y de parte de todos los que estamos organizando este congreso, queremos agradecerle enormemente por su participación y creo que sin duda todos los que estuvimos acá aprovechamos este pequeño espacio para poder tener una amplitud en cuanto a este tema tan importante y relevante. Muchas gracias, doctor Pedro. Y quiero Gracias. ahora dejarle el tiempo a Verónica Canú, quien también tiene una participación muy importante. Gracias, compañero Miguel. Doctor, muy buenas noches. Un gusto tenerlo con nosotros. Entonces, vamos a hacerle entrega de un diploma. Gracias por estar acá con nosotros. Vamos a leer este diploma que dice de esta manera. Centro Universitario de Occidente, Departamento de Estudios de Posgrado. La maestría en didáctica de la matemática otorga el presente reconocimiento al doctor Pedro Morales Almazán por su valiosa participación en el 7º Congreso Internacional de Didáctica de la Matemática con el tema La matemática y el desarrollo del pensamiento lógico y crítico, Quetzaltenango, Guatemala, 13 y 14 de abril del año 2024. Firman las autoridades. Gracias, doctor Morales, por su participación y por sus conocimientos y todo lo que usted impartió esta noche. Muchas gracias, doctor. Vamos a hacerle llegar este diploma a su correo y nuevamente muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor Pedro, una vez más. Bien, queremos agradecer a cada uno de los que nos han acompañado en esta noche. Muchas gracias a ustedes que nos brindaron este espacio de tiempo. Siéntanse desde ya bienvenidos a este 7º Congreso Internacional de Didáctica de la Matemática. El día de mañana daremos inicio a las 8 en punto, ni un minuto más, ni un minuto menos. Estará con nosotros para la lección inaugural el doctor Eduardo Mancera, así es que les esperamos a las 8 de la mañana. Muchas gracias, feliz noche y aquí nos despedimos.